nombre, Señor. Algún día, Señor, nos postraremos, Señor, frente a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por este momento, Señor, que a través, Señor, de estas ocasiones, Señor, te muevas, Señor, y toques la vida de cada una de las personas que nos estén viendo, Señor. Te adoramos, Señor. Digno eres, Señor. Digno de
alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias por este momento de adoración, Señor. Te pedimos que a través, Señor, del servicio, Señor, tú sigas ministrándonos, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un gusto continuar este servicio y haciendo la segunda parte del mensaje que he tenido el honor de compartir con ustedes acerca de mantener nuestra mirada, mirando hacia lo eterno. Y es algo bien importante que mantengamos la palabra del Señor como el centro de todo lo que estamos haciendo, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestras acciones, no solamente nuestras creencias. Es muy importante saber que si nuestras creencias no modifican nuestras acciones, quizás esas creencias no están fundamentadas en algo sólido como el Evangelio. El Evangelio tiene la evidencia en años, en siglos, en milenios, de haber transformado vidas, incluso esas vidas para ser llamadas personas como que eran locas, que eran personas ajenas a sí mismas, porque hemos visto muchas personas dar su vida por el Evangelio. Y entonces la realidad de la palabra de Dios en tu vida debe de ser ligada completamente, la evidencia de Cristo debe de ser completamente ligada a cómo estás viviendo tu vida ahorita. Y es muy importante seguir esa tesitura porque el Evangelio no es cosas que tú haces para ganarte el favor de Dios. El Evangelio no es una vida que tienes que hacer para poder llegar a Dios. Esa es la religión en todo el mundo. Cualquier religión así es. Tienes que juntar ciertos requisitos para entonces ser este tipo de persona. Tienes que juntar ciertas cosas para llegar al nirvana. Toda la religión del hombre es una escalera hacia el cielo, y la realidad es de que Dios en el Evangelio muestra que Él vino a nosotros. Nosotros no llegamos a Dios, Él vino a nosotros. En el Evangelio de Mateo puedes leer en el capítulo 3, verso 3, con la predicación del Juan el Bautista que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el reino de Dios se acerca, tú no vas a Dios, Él viene a ti. Y el Evangelio no habla de requisitos, sino habla de evidencia, la evidencia de Dios en tu vida manifestándose en tus acciones. Y entonces, en lugar de ser una persona llena de arrogancia, te conviertes en una persona llena de gratitud y de humildad. Y esa es la marca de nuestro Cristo, de nuestro amado Señor en la vida de todos nosotros. Y vamos a continuar, hermanos, y quiero que regresemos a la palabra del Señor, a Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3, simplemente para que podamos recordar en dónde estamos, hacia mirar a lo eterno. Y vamos a leerlo. Vaya conmigo, tome su Biblia, denle por ahí a lo mejor un codazo a su esposo, a su esposa, en cariño. No estoy hablando de violencia, sino despiértate, amor. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3. Simplemente voy a leerlo, y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiero hacer hincapié en este verso que es difícil, que es el verso 3, porque habéis muerto. Y es una noticia muy importante porque el Señor está dándole esta noticia a las personas que están en Colosas, y les está diciendo en el verso 3, estamos leyendo la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces por eso la semana pasada entendimos cómo era posible que una persona pudiera poner su mirada en lo eterno. Y el término de poner nuestra mirada en lo eterno simplemente nos está diciendo de una persona que las circunstancias y su alrededor realmente no influyen en su vida de una manera que lo hacen cautivo. Un cristiano a lo mejor puede lidiar algunos años con un caso de depresión o puede tener ciertas cosas, pero ha de salir avante por la fe, y últimamente al final de sus días eso no lo define. Cualquier cristiano que haya muerto de cáncer no ha continuado con cáncer. Una persona que ha creído en Cristo y a lo mejor murió con cáncer ha de resucitar, y en este momento
está disfrutando de la presencia del Señor. Un cristiano no está cautivo para siempre a los efectos de la carne, el enemigo y el pecado en este mundo. Nosotros confiamos y creemos en la resurrección y sabemos que eso no es un cuento de hadas. Pero una persona que puede poner su mirada en esas cosas es evidencia, como les decía, es el efecto de haber resucitado con Cristo. Y la semana pasada estuvimos viendo la diferencia entre tener cierta filosofía para ver las cosas, como lo maneja el mundo, tener resiliencia, de poder salir adelante, que al fin y al cabo yo no vivo para mi dinero, y todo ese tipo de cosas y dichos que nosotros tomamos como cierto, pero que son a lo mejor buenos, pero no llegan al nivel de certeza que da el Evangelio. Uno de los puntos importantes que vimos es de que nosotros para poder resucitar, como lo dice el verso 3 de Colosenses capítulo 3, hemos muerto. ¿Hemos muerto a qué? A nuestra vida de pecado. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Y vimos que esta carta de los Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, fue escrita a personas que habían sido santificadas. Eran personas que estaban confiando en la palabra del Señor, la palabra fiel, estaban permaneciendo en la palabra del Señor, y que esa vida estaba centrada en aquel hermoso poema que usted puede encontrar en el capítulo 1 de Colosenses, comenzando desde el versículo 15 y termina hasta el versículo 22. Y entonces vemos la centralidad de Cristo en todo lo que Él ha derramado a nosotros, y vimos que esa posible resurrección de una vida de pecado, de una vida sometida al yugo de esclavitud como el otro mundo, podemos ver que ha sido restaurada por la obra maravillosa de Cristo Jesús. Y algunos de los predicadores, como por ejemplo el hermano Sugel Michelén, dice que la epístola a los Colosenses hace proclamaciones colosales de Cristo Jesús, porque empieza y habla de que Él es la imagen de Dios, que Él es el primogénito de la creación, que le agradó al Padre depositar en Cristo todas las cosas y que nos dio a nosotros el poder de que en Cristo pudiéramos tener esa comunión con Dios. Y entonces es realmente impresionante ver que la habilidad de una persona de poner sus ojos en los cielos no es una habilidad basada en fuerza de voluntad, no es una habilidad basada en fuerza mental, o a lo mejor algo que usted ha escuchado por ahí, de inteligencia emocional. La inteligencia emocional te ayuda a tener una buena carrera profesional, pero el Evangelio te ayuda a tener vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio ha ayudado a personas a enfrentar la muerte por amor a la iglesia, por amor a Cristo Jesús. Y algunas personas pueden decir, Julio, eso es fanatismo. Bueno, puede ser posible que eso sea fanatismo, pero la realidad es que son personas que han reconocido el valor de Cristo, el valor de lo eterno por encima de cualquier cosa. Y lo interesante es que la definición de fanatismo es dar la vida por algo que no es correcto, algo que no es moralmente correcto. Y a lo mejor cuando tú lo comparas, por ejemplo, con personas que son extremistas, por ejemplo, en el Islam, que están dispuestos a dar su vida, y ninguno de ellos está dando su vida por algo hermoso. Incluso algunos de los diarios de personas que han sido personas suicidas, en atentados suicidas, sabemos que lo que algunas otras religiones como el Islam promete a estos jóvenes es de que están dando su vida, pero en el cielo tendrán miles de esposas, un gran desenfreno en el cielo. Y tomando en cuenta que lo que nos ofrece el Señor no es que nosotros seamos unas personas inmorales, cometiendo delitos, cometiendo violencia, lo que Dios nos está haciendo es reconocer que este mundo no nos puede satisfacer en lo absoluto, y lo único que vale la pena es dar tu vida y dar tu corazón y entregarle al Señor tu corazón, y entregarle al Señor tu vida para que sea tu Señor, para que tú puedas disfrutar de Él eternamente, para que puedas glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. El punto de que nosotros obtengamos la salvación no es para que usted reciba un par de alas y una arpa muy bonita y esté flotando por los cielos. No, es para ver su rostro. Entonces le veremos como Él, cuando Él sea manifestado. El punto de usted ser salvo es reunirse con Dios en la eternidad, y algo muy importante por Cristo es poder reinar juntamente con Él. Y a lo mejor usted está diciendo, bueno, es que eso no me suena
como yo quisiera que el cielo fuera, no sé, como un parque de diversiones, que hubiera fútbol todos los días, que ya no hubiera COVID. Y bueno, la realidad es que el cielo terminará con muchas de las cosas que nosotros vemos en esta tierra que nos aquejan, pero el tesoro principal de los cielos es la presencia de Cristo Jesús. Y lo interesante es que esa obra de Cristo en su vida comienza a darle el valor correcto a Cristo en su vida, amado hermano. Por eso le digo que una persona que no usa de filosofías humanas, y lo vamos a ver a continuación, puede entender que lo más valioso es Cristo, porque ha entendido el nivel de transformación que Cristo ha traído de muerte a vida. Y eso lo enseña la palabra del Señor, y eso lo está hablando la palabra, y lo vimos la semana pasada en la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. También nosotros nos dimos cuenta de que Pablo está hablando de los resultados de esta vida resucitada. En algún momento puede llegar a ser que porque el mundo realmente ha odiado a Cristo desde que fue presentado el sistema religioso, no solamente el sistema judío corrupto de aquel tiempo, los romanos también odiaban a Jesús porque principalmente quitaban del centro al ser humano y ponían a Dios nuevamente en el trono de adoración en la humanidad. Y lo interesante es ver que hay persecución, y Pablo está hablando a los colosenses y les dice, no quiero que ignoren que estoy sufriendo por ustedes. Recuerden que estoy en prisión, y realmente como lo estoy viendo es que estos sufrimientos son una extensión de la vida de Cristo en mí, porque yo estoy viviendo como Cristo en este mundo, como Él lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero hay una promesa, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y realmente lo que está pasando es que Dios nos está dejando saber que seguir los pasos de Cristo en algunas ocasiones significa sufrir por Él. Ahora, yo no estoy hablando, y muchas veces muchas personas pueden llegar a dudar lo que estoy diciendo porque realmente les trae algo de inquietud a su corazón. Y la realidad es que no es cierto que todos los cristianos puedan llegar a sufrir una vida como algunas de las pocas personas que han sido mártires en la historia de la iglesia. Pero siempre traigo a colación esto para dar un poquito de balance a algunas predicaciones que se escuchan, que dicen que Cristo vino a este mundo y murió últimamente para que tú tengas un trabajo, para que tú tengas un buen carro, y realmente eso es algo absurdo. No está mal que tengas esas cosas, pero no es el propósito final de Cristo haber venido a este mundo, porque realmente tú te tienes que dar cuenta la muerte en la que tú estás viviendo. Y algo importante es reconocer esa muerte y entonces ir juntamente con el Señor a través de la fe a crucificar esa carne, crucificar tu vida delante del Señor. Y eso me estoy refiriendo a lo que habla el Señor cuando dice que te debes de negar a ti mismo. Y todas esas cosas van en contra de lo que el mundo hoy está hablando. El mundo te está diciendo, encuéntrate a ti mismo. Dios te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces podemos ver, amados hermanos, que hemos estado estudiando esta hermosa palabra, y ahora quiero que me acompañen porque vamos a estudiar una pequeña porción que para poder terminar en el capítulo 3, porque la semana pasada nos quedamos estudiando el capítulo 2, hablando cuando Pablo estaba hablando de sus sufrimientos. Y es una cosa bien importante porque el Señor está hablando de esos sufrimientos, el Señor está haciendo mención de los sufrimientos que Pablo estaba diciendo a través de esta carta, que él estaba en prisión, pero una cosa muy importante es que ese es uno de los resultados. Por supuesto, están los resultados obvios, que es una vida nueva en Cristo Jesús, pero juntamente con eso hubo sufrimiento en las personas que creyeron a Jesús, y eso es a lo mejor algo que tú puedes estar viviendo, en el sentido de que algunas cosas, de alguna manera u otra, has tenido que abandonar por seguir a Jesús, pero no se comparan al peso que Dios nos da. Y permítame, voy a compartir un poco esta pantalla, como lo he hecho en algunas ocasiones, y lo cual siempre les digo, amados, discúlpenme si se ve un poquito que estoy moviéndome, pero es importante que sepan, bueno, que estoy acá solito en casa y por eso lo estoy haciendo así. Entonces, amados hermanos, aquí estamos. Y lo que hemos visto es que la mirada en lo eterno es una consecuencia, es un resultado de la vida nueva en Cristo Jesús. Eso es muy importante, que yo quiero que usted lo vea. Ahora, otra cosa importante es una vida que no está basada, que no está fundamentada en enseñanzas humanas.
Y es importante que usted vea que sí hay peligros que van a atacar, que van a querer llegar a esta vida que está basada en lo que el Evangelio nos enseña. Y lo vamos a ver en esta carta, porque aquí vamos a Colosenses capítulo 2, y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a caminar juntos hasta donde Pablo llega en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice, mirad que nadie os engañe. Y esa palabra engañe en el original quiere decir que nadie los tome cautivos, que nadie los tome de una manera como encadenados. La Biblia de la versión de las Américas lo menciona de esa manera, que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de una cosmovisión, por medio de una manera de pensar. Aquí no está hablando Pablo en contra de la filosofía como un concepto general, sino filosofías y huecas sutilezas, o realmente engaños vacíos, y fíjese, muy importante, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué son esas amenazas de una persona que está comenzando a caminar en Cristo Jesús, que puede atentar en contra de él estar firme en Cristo Jesús? Bueno, son las filosofías huecas, las filosofías y huecas sutilezas, muy importante, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Y amado hermano, yo quiero que usted vea que nosotros los hombres, a pesar que somos personas que tenemos habilidades mentales tan grandes como incluso poner un nombre sobre la superficie lunar, es importante que vea que no somos muy creativos cuando tiene que ver en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Por eso le decía que todas las religiones del mundo, en resumen, quizás sí haciendo un poquito de una generalización muy atrevida, pero fundamentalmente están dadas en que el hombre tiene que llegar a Dios. Y lo interesante no es que la realidad del evangelio no son sutilezas, tradiciones humanas, sino que rompe con todo eso y dice, Cristo vino a esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, amado. Y es muy importante que lo vea así. Ahora seguimos aquí, dice, porque en él, y ahora quiero que lo vean interesante, dice que nadie te engañe en esas sutilezas porque no están basadas en Cristo, dice, están basadas en los rudimentos del mundo y enseñanzas de hombres y no según Cristo. Ahora va a describir a este Cristo otra vez Pablo. Pablo no repara en esas cosas, él nunca toma a la ligera cuando ve este nombre, tiene que hablar de él y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo quiero que entienda esto. Hermano, ¿por qué habla tanto de Cristo? Bueno, es que por eso nos llamamos cristianos. Y lo que Pablo está diciendo, aquí va otra declaración colosal, es que en él, en Cristo, habita corporalmente. Eso es algo muy importante. Toda la plenitud de la deidad, amado hermano. Eso es más que interesante y yo quiero que lo veamos con toda atención. Corporalmente, está hablando de que Cristo no era un espíritu, como se creía en aquel primer siglo, de una herejía que se estaba diciendo de los gnósticos, que realmente Jesús no había venido en forma de carne, sino que era como un fantasma, y entonces se unía el cristianismo en un sincretismo con el gnosticismo que decía, bueno, es que Cristo era como el gran espíritu, como aquel gran espíritu que vino a enseñarnos cómo vivir, pero no, realmente Cristo no murió, sino que era como un holograma. Eran cosas que se creía, y aquí Pablo está diciendo que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso es muy importante para que lo vean. Verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿por qué está hablando Pablo en esto? Porque también en aquel momento las sutilezas y los engaños del hombre venían y le decían a la iglesia en Colosas, y eso lo puede usted ver en comparación a todas las otras cartas de Pablo, porque en aquel mundo se vivía un mundo extremadamente místico, dejado a rituales sexuales en las religiones paganas, en el Imperio Romano, pero también en donde había también judíos que estaban hablando a los cristianos que habían creído que Jesús era el Mesías, que también tenían que seguir los rudimentos de la ley judía. Y entonces aquí Pablo le está diciendo que ellos están completos, no necesitan a nada más, sino Cristo. Y aquí inicia una línea muy importante,
que algo que tienes que ver para una vida resucitada y para evitar engaños es cualquier enseñanza que te quiera poner en tu mente que tú necesitas a Cristo más algo, tú necesitas a Cristo más un poquito de salsita, como si el cristianismo fuera como una carne, como un caldo, como un pozole, como un pozol. Bueno, cada quien se lo prepara como quien quiere. No, Cristo está completo. No necesita salsa, no necesita limón, no necesita azúcar. Él está completo. Azúcar, qué feo de saber un caldo con azúcar. Perdón, hermano, estoy distraído. Verso 11, en él también fuisteis circuncidados. Son importantes, está hablando del gnosticismo en los versos anteriores, en enseñanzas humanas que están enseñando que Cristo realmente no fue hombre, que era un espíritu que viene a traerte un gran conocimiento, y él les dice, no, él vino y estaba en cuerpo, estás completo, pero también si alguien te estaba enseñando que tenías que seguir las enseñanzas judías, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y fíjate cómo Pablo está obsesionado con el Señor. ¿Cuáles son los principios? Y ten cuidado de no ser engañado por dos cosas que te quieran decir que tú necesitas. Sí, está bien Cristo, pero bueno, es que Cristo es uno de los otros más maestros del mundo. Tú tienes también que tener cierto estatus social, tienes que también tener riquezas, o tú también tienes que tener a lo mejor una unción especial, y lo que realmente nos está diciendo el apóstol Pablo es de que Cristo lo llena todo. Y eso lo digo porque en el mundo evangélico se menciona mucho ese tipo de cosas. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Mediante qué, hermano? La fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y una cosa importante es que tienes que darte cuenta, es que aquí estamos viendo que fue una vida recibida, no fue una obtenida. Entonces, ¿hasta dónde vamos ahorita? Estamos viendo que Cristo está haciendo toda esta obra, pero hay ciertas cosas que el Señor, el Espíritu Santo le está hablando al apóstol Pablo, y una de estas cosas son este tipo de enseñanzas huecas, y una cosa importante es, mirad que no os engañen. Y acuérdense que le estoy diciendo es tomar cautivo. Esa palabra engañar es como tomar preso, pero también es la palabra como cuando un depredador viene y te quiere atrapar. Y algo importante es que esas enseñanzas de filosofías huecas, de sutilezas, no son cosas que no te hacen daño. Son cosas que te engañan, son cosas que te permiten vivir la vida como la estás viviendo, autoengañándote que estás salvo, o autoengañándote que lo que necesitas es echarle más ganas y ser más fuerte y a lo mejor ofrendar más, y lo único que está pasando es que a final de cuentas te alejas más de Dios, y al final de cuentas dentro de ti dices, bueno, es que esto no está funcionando. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? ¿Cuál es la diferencia? La realidad que Pablo no está inventando el hilo negro, te está diciendo ustedes, y voy a leerlos nada más para que lo vean, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del evangelio y no de Cristo, porque en él, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Cristo. Y por eso, hermano, la respuesta que yo le puedo dar ahorita es, Julio, ¿qué hago? Porque sí es una realidad. Hay personas que quieren vivir la vida como Dios quiere, pero el pecado los llama. Al final, ahorita, después del servicio, usted va a regresar, va a seguir peleando, va a seguir viviendo una vida para sí, como muchas ocasiones yo lo he hecho. Pero la diferencia del evangelio, la diferencia en poner la mirada en lo eterno, no es recurrir a ti para la salvación, no es recurrir a rudimentos, no es recurrir a vivir una vida legalista, porque aparte de que hay cosas que te enseñan, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es vivir una vida para el Señor. Hay personas que te enseñan una vida legalista. La respuesta es humillarte a Él y conocerle. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la realidad es que tienes que empezar siendo honesto. Padre, me da flojera.
No quiero leer la Biblia. No me interesa, Señor. No necesito echarle ganas, no necesito echarle más ganas, no necesito concentrarme, no necesito ni siquiera, ya me voy a poner serio. Lo que estoy utilizando son todos los mensajes que has recibido. Necesitas ir delante del Señor y decir: Padre, si tú no me ayudas, estoy perdido. Y hermano, me dices que lo he hecho muchas veces. Bueno, eso se llama una vida, un estilo de vida de arrepentimiento, pegado al Señor, que te da pesar, te da temor estar días, semanas, años lejos del Señor, y confiando en negocios que se pueden acabar mañana, confiando en ministerios que de algún momento a otro. Me gusta algo que dice el pastor Bobby, que un ministro de Dios está a una decisión de ser reprobado. Un ministro como yo que predica está a una decisión de hacer clic en una página de internet, de recibir un mensaje que no debería de recibir, y por eso yo sé que estoy a un segundo de estar en la selva y que necesito a Cristo cada segundo, porque reconozco que la vida, la única esperanza que tengo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es una vida recibida, hermano, no es una vida obtenida. Y quiero que lo vea, hermano. Vamos a seguir. Perdone que esté aquí todavía hablando de estas cosas. Una vida que es recibida, nunca obtenida. Y aquí está, verso 13 del capítulo 2. Voy a leer: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de vuestros pecados. Así es. Esa es la realidad. El antídoto contra las sutilezas del mundo, el antídoto contra esas enseñanzas huecas que te están diciendo que necesitas a Cristo, te dejan entender que no puedes ofrecer nada porque estabas muerto en tus pecados. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados. Continuamos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda la acusación que había delante de nosotros la anuló. Y ese versículo, ¿cómo ha sido predicado? Que anuló el acta de decretos. Y muchas veces se habla de: no, es que lo que necesitas es liberación, lo que necesitas es esto, lo que necesitas es otro. Lo único que te estoy diciendo es que muchas personas, a pesar de que pasa eso, siguen teniendo una vida porque no han pasado primero por el reconocimiento de que no necesitan un ritual, necesitan a Cristo realmente en su vida y en su corazón. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y es una realidad. Despojó a todas las potestades sobre tu vida. Y por eso es algo muy importante que una persona, si el Hijo os libertare, serías verdaderamente libre. Entonces, como decía ahorita, una persona que se acerca al Señor, el Señor en tu vida ha despojado a todos los principados, a todas las potestades, los exhibe públicamente en la cruz del Calvario. Ahora, muy importante, ¿por qué los exhibe en la cruz del Calvario? Porque todo el engaño que le dice al hombre que puede salvarse a sí mismo queda completamente puesto en la cruz del Calvario, en donde el Cordero perfecto, que ni tú ni yo lo somos, fue sacrificado por nuestros pecados y expone a los principados y a las potestades, dándoles a conocer que ni siquiera los rituales, las tradiciones humanas pueden hacer nada en contra de nosotros, ni siquiera las acusaciones del maligno, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y fíjate que triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Tu triunfo, hermano, no está en un ritual. Tu triunfo, hermano, no está en una membresía, en una iglesia, aunque debes de congregarte, eso es importante, pero el triunfo de Cristo sobre todo lo que ataca tu vida fue hecho en la cruz del Calvario. Verbo pasado. Una vida con presiones internas en la carne y externas en el legalismo. Y esa es cosa muy importante que quiero ver, porque estamos viendo que nuestra carne nos está jalando, pero también hay presiones externas. ¿Y cuál es la cara de la otra cara de la moneda? De las enseñanzas de este mundo. Las enseñanzas del mundo que te dicen lo que necesitas es estar más centrado en ti mismo, necesitas un poquito más tiempo para ti. Y el legalismo que te dice, vamos a leerlo. Fíjate, vamos a leerlo más adelante. Verso 16, por tanto, Pablo continúa: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, fíjate, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y eso es muy importante lo que estamos leyendo. Y ahora cosa muy interesante que quiero que vean. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla en este momento porque quiero continuar con eso. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando precisamente de esa corriente de religiosa judía que les estaba diciendo a los cristianos: necesitas a Cristo, pero también necesitas guardar días de reposo de una manera religiosa. Yo no estoy diciendo que esté mal guardar un día de reposo, lo que estoy diciendo es que creen que por guardar el día de reposo, entonces tú, por guardar el día de reposo, ya eres salvo. Y la realidad es que eres salvo por la gracia, y el guardar el reposo, el estar delante del Señor, es una evidencia de que tú estás viviendo en Él. Pero en aquel entonces era riguroso. Y lo que estamos hablando es que sí, hay peligros de esas filosofías humanas, pero también peligros en cuanto al legalismo. Personas que te están filtrando ciertas cosas, y cuando tú lees en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 11 aproximadamente, te das cuenta que comienza en el Sermón del Monte, cuando habla de la ley de Cristo, y dijo: oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer. Entonces lo que Jesús está diciendo es que las cosas externas no pueden transformar al interior, y por eso no dejes que nadie robe esa libertad. De te están diciendo es que tal día y que tal fecha, y que entonces tienes que guardar esta fiesta y tienes que hacer eso porque así agradas a Dios. Y la única manera de agradar a Dios es a través de nuestra fe en Cristo, porque honramos al Hijo, como lo dice el Salmo 2. Es algo bien interesante porque honras al Hijo, y quiero leerlo rápidamente, el Salmo 2, al final, porque es una profecía, es algo tan hermoso. Perdón, mis amados hermanos, Salmo 2, verso 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego dice: bienaventurados todos los que en él confían. Y ese es un salmo muy mesiánico. Y aquí está diciendo: honra al Hijo para que no se enfurezca. Bienaventurados todos los que confían en Él. El Evangelio no nada más está en el Nuevo Testamento. Tú puedes ver a Cristo en toda la Escritura. Y aquí esta gente está diciendo: bueno, es que sí, Cristo está bonito, pero yo quiero sentir que estoy haciendo algo. Y la realidad es que Pablo les está diciendo: estas personas hasta están diciendo que tienen comunión con ángeles. Y quiero leerlo para que lo recordemos. Por tanto, nadie os juzgue de comida ni bebida. Verso 17, que todo eso era sombra. Todo eso era sombra. Estaba apuntando a algo. Sombra, la sombra. Y el cuerpo es Cristo. Verso 18, nadie os prime de su premio. Y dice: afectando humildad, y esto es muy importante, el legalismo afecta tu humildad, porque ahora con arrogancia tú le reclamas a Dios tu salvación, como en Mateo capítulo 7, uno de los versos más impresionantes de la vida. Dice: muchos en aquel día dicen: Señor, en tu nombre hice muchas cosas, y Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es legalismo. Dios, hice todo esto por ti. Y Dios dice: no te conozco. Porque el punto es que estés con Cristo, y cuando tú conoces a Cristo, Cristo te conoce a ti. Y dice que están afectando humildad, dice culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, el que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y son personas realmente que están solamente inflados de la cabeza, pero como dice por ahí también en los profetas, son nubes sin agua. Una cosa importante es que dice que no haciéndose de la cabeza. Y eso es una cosa muy importante. La cabeza está hablando de Cristo, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y te das cuenta cómo Pablo continúa colosalmente en Colosenses, hablando de la supremacía de Cristo Jesús. Y seguimos en el tema: ¿cómo voy a mirar a lo eterno? Cimentado en Cristo, hermano.
Ay, hermano, pero eso está tan aburrido. Yo pensé que me iba a dar los 5 puntos, cómo vivir mejor. Pues esos puntos ya te los ha dado Deepak Chopra, ya te los ha dado Paulo Coelho, gente que a lo mejor ha querido, son filosofías humanas. El evangelio tiene un camino. Lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y una cosa bien importante, y acuérdense cuando les estábamos hablando de aquellos famosos condicionales, que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes dicen, ay hermano, usted y sus cosas, dice, aquí está, estamos hablando de estas personas que están hinchadas y eso de su razonamiento, dice verso 20 del capítulo 2 de Colosenses, pues si habéis muerto con Cristo, otro condicional, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas, fíjate, de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, la pregunta es, ¿por qué sigues? Dice que todas esas cosas se destruyen con el uso. La fuerza de voluntad solo dura un poquito de tiempo. Tales cosas, ve Pablo, qué sabiduría de parte del Señor. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Pum! El legalismo le reclama a Dios tus obras. Dice, bueno, te ves muy bonito por fuera. Eres legalista, no, hermano. Yo, no, Dios guarde. Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde ya no hago nada. Yo no tengo nada en mi casa y te ves muy bonito, hermano. Te ves espiritual, hermano. Yo todos los domingos, mire, agarro mi Biblia. Y mi Biblia, gracias a Dios, es negra. Yo no tengo esas Biblias que tienen imágenes porque no. La sangre de Cristo, esas Biblias son del diablo. Te ves bonito, hermano. Pero dice la palabra del Señor que toda la verdad tienen apariencia de humildad y tienen apariencia de muchas cosas, incluso de duro trato al cuerpo, hermano. Yo ayuno todos los días, pero no tienen nada de eficacia contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo es lo que le decía Cristo a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Ahora, muchos hermanos que no se fijan en esas cosas, están a lo mejor diciendo, ahí le hablan al hermano Pedrito, que es bien legalista, ahí le hablan al hermano Juanito, que es bien legalista. Sí, no, hermano, también te estoy hablando a ti, porque tú también tienes apetitos, y a lo mejor tu manera laxa de vivir, tu manera relajada de vivir, tú ni siquiera aparentas bondad, pero tampoco la vives en tu casa. Está tu esposa, tus hijos están decepcionados de ti porque no hay fruto y eres cristiano solo en la iglesia. Ahorita a lo mejor te estás burlando del hermano legalista, pero tienes años sin dar fruto. ¿Hasta cuándo? El ser infructuoso hoy significa que puedes ser infructuoso para siempre y estar reprobado delante del Señor. Amado hermano, discúlpeme, no tengo otro mensaje. El mensaje del evangelio cautivó mi vida y hoy que tengo tanta necesidad de Dios, tengo que darme cuenta de que el legalismo le reclama a Dios obras, le reclama a Dios por las obras. Voy a seguir, hermano, porque ya se está terminando esta sesión. Dice, déjame continuar. El legalismo, hermano, le reclama a Dios tus obras. Y yo sé que ahorita a lo mejor están viendo mi cámara y no se puede ver todo, pero estoy leyéndolo. El legalismo le reclama a Dios tus obras. Dice, el libertinaje abusa de la gracia de Dios y no da fruto. La fe real da fruto y es eficaz contra la carne. Tus apetitos son modificados, hermano. Así se nos ordena mirar a lo eterno. Esta es la manera en que Dios nos ordena mirar a lo eterno. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente. Amén. No os conforméis a este siglo. Deja esos rudimentos del mundo. Ya deja de estar pensando en encontrar tu centro y voy a encontrar mi yo y voy a ir a mi niñez y voy a alimentar a ese pobre niñito triste y voy a vivir para el número 1 y no te conformes a este siglo, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta, complementado por esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amado hermano, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay una promesa. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Mi amado, perdón ahí esa pantalla negra. Amado, ese es el llamado. Así llegó Pablo a esa conclusión. ¿Qué nos enseñó la palabra? ¿Qué te enseñó a ti la palabra en estas 2 semanas que hemos estado caminando juntos? El Señor nos está hablando. El Señor nos está requiriendo ir a Él, reconocerle y darnos cuenta de la centralidad. ¿Te das cuenta cómo no se trata, de acuerdo a la palabra, no se trata de ser solamente resiliente, no se trata solamente de tener una buena fortaleza mental, no se trata tú de que es que a mí nunca me han preocupado esas cosas, porque de alguna manera u otra, si no te estás enfocando en Cristo, no te estás enfocando en lo eterno. No se refiere a una solución de tu carácter, se está refiriendo a una solución en tu espíritu. Y por eso hay esa incomodidad en lo que te estoy diciendo ahorita, porque es necesario tú y yo ir delante del Señor y decirle lo siguiente: Padre Celestial, te doy tantas gracias porque tu vida ha sido manifestada en la Escritura. Padre, sin la obra de tu Espíritu, esto es evidente que son solo palabras repetidas, palabras vivas, pero repetidas por este hombre. Señor, yo me uno a esta oración. Tengo una inmensa y absoluta necesidad de ti. Sin ti, Señor, sin tu gracia, estoy perdido. Yo te pido que en este momento la obra de Cristo pueda poder tener en nosotros el efecto que tú has deseado. Nos sometemos a tu señorío, Señor. Padre, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia del pueblo latinoamericano que vive en los Estados Unidos. Padre, ten misericordia de nuestros corazones. Padre, porque muchos de nosotros, cuando estábamos en nuestros países, teníamos una comunión contigo y ahora hemos sido absorbidos por esta cultura. También habrá aquellos que no conocían de Dios y hasta aquí reconocimos tu bondad. Pero que ninguna enseñanza, ninguna sutileza nos engañe, sino que estemos arraigados a esa cabeza que es Cristo, la cual nos dará el crecimiento. Nos dejamos a tu voluntad confiando en tu bondad, porque bueno es estar en las manos de un Dios lleno de misericordia y de verdad. El Señor les bendiga y que tengan una excelente mañana. Amén. Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia mi fundamento es. Lo que pensé
Gracias, hermano, por haber estado pendiente y escuchando nuestro mensaje que nos trajo el hermano Julio esta mañana. Gracias por esas palabras y que el Señor pueda hablarle a usted de la manera que usted necesita este domingo. También quiero decirle que este miércoles tendremos Noche de Acción de Gracia a través de alabanzas y oraciones, tanto en inglés como en español, para que todos podamos consolidarnos en un solo cuerpo. Los invitamos a que venga, a que disfrute y a que le rinda toda su plenitud al Señor, que es lo que quiere de nosotros, darle todo a Él. Gracias por este tiempo y que tenga un feliz domingo. Amén.